Hoy nos escriben y nos preguntan: querría saber qué diferencia hay entre herencia y legado. ¿Puedo aceptar una y renunciar al otro? Bueno, vamos a ver un poco, por hablar en términos más coloquiales, o no vamos a ceñirnos tanto a qué dice la ley, sino que para que la gente un poco se quede con cuál es el término, qué es lo que es heredero, qué supone, qué es lo que supone ser legatario, y luego, bueno, pues la pregunta que nos hacen, ¿no? Si se puede aceptar o no aceptar una cosa u otra. Hay que decir que esto es una cosa que, bueno, igual no todo el mundo sabe, pero no es obligatorio tener un heredero, incluso designarlo en el propio testamento, ¿no? O sea que esto, a salvo de algún derecho foral, ¿no? En Navarra, País Vasco, donde hay legislación en materia de derechos sucesorios específica, y allí, bueno, pues sí que hay que designar a un heredero. En lo que es en el resto del territorio nacional, no es obligatorio designar un heredero, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a partir de ahí ya encontramos un poco la primera peculiaridad. El heredero es la persona que acepta, vamos, que acepta o no acepta, bueno, pero es la persona designada para suceder a título universal, es decir, bajo toda condición, a la persona al testador, a la persona que ha fallecido, ¿no? Es decir, que si alguien, si nos instituye herederos, bueno, pues lo que hacemos es asumir todos los derechos que tengamos y todas las obligaciones, o sea que si... Para lo bueno y para lo malo, efectivamente, ¿no? Como se suele decir. Exactamente, entonces si nos dejan, pues, no lo sé, algo que no nos conviene, tenemos la opción también de la figura de la herencia a título de inventario, ¿no? Con lo cual ahí no estamos asumiendo todas las obligaciones que tenemos, sino solamente los derechos. En un momento determinado, si en la herencia tenemos más en positivo que en negativo, por decirlo a título coloquial, pues lo aceptamos, y si no, pues siempre tenemos la posibilidad de no asumir la parte negativa, la parte de las deudas. El legado es una percepción que tenemos de la herencia a título particular, es decir, que si alguien nos lega un bien, no nos instituye herederos, que es nos dejan todo, sino que el legado es te dejo un bien, vale, ¿no? Pues entonces, siempre con las disposiciones que a veces hay que ver sobre si determinados legados perjudican a los herederos, porque a veces nos encontramos con que bueno, pues hay una parte de la herencia reservada a los herederos, porque por ejemplo en el caso de los hijos, por derecho, ¿no? Que suele ser lo que es la famosa legítima, y nos podemos encontrar con que alguien haga un legado y se perjudique a la legítima, ¿no? Imagínate que tenemos una casa y bueno, pues se le deja, es el único bien, y se la deja por legado a un legatario, y no, por ejemplo, quiero que esta casa, en lugar de ser vivienda, lo quiero convertir en una academia para gente sin recursos, imagínate. Más que eso es el decir, bueno, que podría ser también un legado, ¿no? En ese aspecto, sino el decir, bueno, quiero que este legado se utilice para esto, ¿no? Como un poco como tú decías, y sea en perjuicio del heredero, con lo cual ahí entra más de una opción, ¿no? Con lo cual, incluso podría ser se podría dar la doble condición, una persona podría ser heredero y legatario. Claro. Por tanto, te lo dejo, pero utilízalo para esto, podría ser. Eso podría ser una condición, o podría ser alguien que bueno, pues que se le diga, bueno, rechace la parte, por ejemplo, de heredero, porque esté en copropiedad con otra persona, y diga, bueno, pues yo tengo 2 hijos y como heredero no quiero, y sí rechazo la parte de heredero, pero sí que acepto la parte como legatario, y con lo cual, pues paso a disponer de ese bien a título individual. Bueno, esto es algo que muchas veces pues suele suceder, sobre todo pues eso, en casas en ruinas, en circunstancias un poco más, pues con el tema de copropietarios, ¿no? Y que bueno, es algo que a veces hay que pensar muy bien, ¿no? Cuando uno va a hacer el testamento, hay que dejarlo todo muy bien atado, ¿qué ¿no? tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Voy a utilizar otras figuras, como un albacea, alguien que administre, ¿no? Como decía al principio, el heredero no es obligatorio, pero claro, si no designamos un albacea o alguien que reparta, pues tenemos que instituir a alguien como heredero. No podemos decir, bueno, esto, la verdad es que la ley nos impone bastantes cosas, nos limita muchas cosas, pero bueno, son figuras que se pueden utilizar a veces, y que conociéndolas, pues puedes decir, bueno, pues tengo tantos hijos, pero aparte pues quiero dejar un legado a una organización benéfica, o a una persona vinculada a mí por diferentes motivos. Bueno, pues sí que, un poco contestando a la pregunta, que igual me he ido un poco por los cerros de Úbeda, se pueden aceptar uno y renunciar otro, aceptar los dos. Bueno, la verdad es que aquí la ley sí permite bastante casuística, siempre un poco conociendo el caso más en detalle. Decíamos, bueno, que además los motivos pueden ser múltiples, ¿no? Rechazarlo puede ser, por como decías, porque no me interesa, porque hay que pagar demasiado, no lo puedo mantener. Bueno, eso, por ejemplo, puede ser uno de los supuestos, ¿no? Hay muchas veces que el aceptar
un bien supone un gasto más que un beneficio y no nos interesa. Con lo cual uno tiene que saber a veces lo que hace, ¿no? Y aunque es verdad que a veces hemos hablado de los aplazamientos y de las posibilidades del fraccionamiento, muchas veces el ser heredero o legatario de un bien es un problema y en algunos casos pues te obligan a eso, la propia carga impositiva, a renunciar al derecho. Bueno, pues querido espectador o querida espectadora, porque este nos ha llegado sin firmar, te lo tengo que decir, tu duda ha quedado resuelta. Si te surge alguna cosa más a ti o a cualquiera de las personas que nos esté viendo, pues ya saben, nos pueden escribir a nosotros o pueden recurrir a Robert Asesores, en este caso a Pablo, con toda la información que tenemos, tenemos en pantalla, ahí sí, en Lucas de Tuy número 20, segundo D, en el teléfono, en www.robertasesores.com o en las redes sociales. Ahí estamos.